Entremos a considerar la bendita y santa palabra del Señor. Y le invito a que abramos nuestras sagradas escrituras en el Evangelio según Juan, capítulo número 15. Vamos a considerar el versículo número 17. El evangelista Juan, capítulo número 15, versículo número 17. Palabras del Señor Jesucristo. Él está expresando esto y dice: esto os mando, que os améis unos a otros. En la continuación de esta nuestra serie, Mandadero a su mandado, hemos estado buscando pasajes en donde de manera explícita, de manera directa y clara, el Señor nos dice: mando, les mando, os mando. Nos ha mandado el Señor. No estamos viendo los 10 mandamientos, no estamos viendo los verbos imperativos que pueden haber en algunos pasajes. No nos olvidemos que un verbo imperativo, lo imperativo es lo característico de un mandamiento, sino que estamos viendo y buscando pasajes en donde claramente el Señor nos dice: os mando. El Señor ya mandó, ya estableció y nos dijo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es de que el Señor manda a todos los hombres a que se arrepientan. Vemos otro mandato del Señor y es a los mensajeros. Dice Cornelio, le dice al apóstol Pedro: ahora aquí estamos delante de Dios, tú has hecho bien en venir y nosotros estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora vemos nosotros al Señor Jesucristo, quien dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Regresando un capítulo anterior, un par de capítulos atrás, capítulo número 3 de este mismo Evangelio según Juan, vemos nosotros en el versículo 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es bien interesante que el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento nuevo es que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero si vamos nosotros al Antiguo Testamento, vemos que ya el Señor había mandado amar al prójimo. Entonces, ¿cómo este es un nuevo mandamiento? Bueno, es nuevo en el sentido de que el Señor lo está diciendo con un ejemplo, con un ejemplo. El Señor está diciendo y dando el mandamiento de una manera abnegada, de una manera demasiado alta para el hombre antiguo testamentario. Es decir, dice el Señor que os améis unos a otros como yo os he amado. En el Antiguo Testamento estaba el mandamiento: ama a tu prójimo, que ame a su prójimo, pero no estaba contenido como yo os he amado. En cambio, el Señor aquí nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Bueno, ya estaba eso. ¿Dónde radica lo nuevo? En que el Señor está diciendo: como yo os he amado, es decir, en semejanza y en imitación al Señor Jesucristo, que también os améis unos a otros. Es decir, es con un amor ágape, es con un amor sacrificial,
es con un amor abnegado, es con un amor en donde solamente va a estar pensando en el bienestar de la otra persona. Podría bien definir acá lo que es el amor. No lo vaya a buscar en su diccionario, no es una definición de diccionario. Una definición propia de amor sería, es esa inclinación que se le tiene a algo o a alguien, en este caso, esa inclinación que se tiene a alguien, una decisión que se toma en favor de alguien que busca mejorarlo, aún a pesar de la incomodidad del amante. Es decir, es esa decisión que se va a tomar siempre para mejorar al amado, al objeto de nuestro amor, para mejorarle siempre. Y eso aún a pesar de la inmejoría o de la incomodidad del amante, es decir, de quien ama, de quien ama. Cuando meditaba en esa definición, es decir, trataba de hacer esa definición, mis elementos estuvieron centrados en el Señor Jesucristo. Y ahí trato de describir el amor de Cristo por la iglesia. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, veníamos de una manera, pero cuando el Señor nos alcanza con su gracia a estas alturas, el Señor nos ha mejorado. No somos los mismos o no debemos de ser los mismos después de recibir al Señor Jesucristo, de cuando nosotros le creímos, le recibimos como nuestro Salvador personal. Ha habido una mejora en nuestro estilo de vida, ha habido una mejora en nuestra forma de hablar, ha habido una mejora en nuestra forma de pensar, de forma de conducirnos. Pablo dijo, no lo he alcanzado ya. Y eso es cierto, no lo hemos alcanzado. Seguimos en ese proceso, en ese progreso. Seguimos de esa forma. El Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra vida. Eso es un hecho. Pero al tiempo de hoy no somos los mismos que cuando recibimos al Señor Jesucristo. Pero debemos de entender algo, qué costo tuvo todo esto, que todos los asuntos de la salvación, qué costo han tenido. Bueno, el Señor Jesucristo se humanizó, el Señor Jesucristo se vació, el Señor Jesucristo tabernaculizó en medio de nosotros. Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor tuvo que someterse, el Señor tuvo que venir en obediencia, el Señor tuvo que incomodarse para que usted y yo ahora estemos en una vida nueva, en una vida nueva. Entonces, es de esta forma que el Señor está mandando para que nosotros amemos ahora. Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cuál es lo nuevo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, es decir, con amor sacrificial, con amor abnegado, con un amor que busca la mejoría de la otra persona. Señalábamos en nuestra entrega anterior que incluso el Padre Celestial decide amar al mundo, aún a sabiendas de que muchos del mundo no iban a querer recibir al Señor Jesucristo. Entonces, aún así, Él decide amar a todos los hombres, de tal manera que la salvación está a la disposición de todos los hombres. Y mire que el guardar amor los unos para con los otros está en relación con nuestro testimonio a las personas. Y dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así es de que si tuvierais amor los unos con los otros, está en relación con nuestro testimonio delante de las demás personas. Señalábamos nosotros en esa ocasión, en esta última ocasión que tuvimos, en las formas en que la palabra del Señor nos manda a que nosotros amemos. Y ya vimos una primera forma y es otorgando el perdón, otorgando el perdón. Esto lo podemos hacer de dos formas. Uno,
cuando nosotros otorgamos el perdón a aquel que nos ofende a nosotros directamente. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos imitando el carácter del Padre Celestial, como está escrito, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos perdonar a la otra persona, nosotros lo hacemos en imitación al Padre Celestial. Nosotros lo hacemos porque Él nos ha perdonado a nosotros. Pero además de eso, nosotros lo hacemos liberándonos de esa situación. Cuando nosotros estamos todavía enfrascados en un deseo de venganza, en un deseo de vengarnos nosotros por el daño que nos han hecho, nosotros somos los que estamos atrapados en un estado de amargura. Nosotros estamos atrapados en un estado de rencor, de insatisfacción, de ira. Porque hay algo que es cierto, cuando nosotros buscamos venganza, nosotros no nos liberamos de esa situación. Nosotros no nos liberamos de la venganza, no está para liberarnos de alguna raíz de amargura, de algún estado de rencor, de esos deseos de venganza. La venganza no está para eso. En realidad está el perdón. Así de que cuando nosotros perdonamos a la otra persona, pensemos que lo estamos haciendo en favor nuestro, como un bien de liberarnos a nosotros espiritualmente. Cuando nosotros decidimos perdonar, no significa que las consecuencias no van a seguir su curso. Las consecuencias naturales y espirituales van a seguir su curso. El Señor dice, no os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora permítame entrar a otra forma que la palabra del Señor nos enseña para que nosotros podamos amar. Ya vimos que nosotros podemos amar otorgando el perdón, pero nosotros también podemos amar con reprensión manifiesta. Antes de pasar a este me inciso, el otorgar el perdón o cubrir multitud de pecados también se va a dar cuando nosotros llevamos a un transgresor, lo llevamos hacia el perdón y que el Señor le perdone a él por sus transgresiones. Proverbios capítulo número 27, leemos la palabra del Señor, versículos 5 y 6. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aquí tenemos nosotros otra forma en que podemos amar a las personas y es con reprensión manifiesta. Dice que son fieles las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Los besos son expresión de amor y de cariño. Ahí son expresiones de amor y de cariño que se le tiene a la otra persona. Pero tristemente los hombres hemos llegado a ser tan especialistas en la hipocresía que aún esos actos de manifestar amor, de manifestación de amor a las personas, aún eso nosotros lo hacemos, pero escondiendo verdaderos sentimientos. El mejor ejemplo de un hipócrita es Judas, que con un beso entregó al maestro. Todavía el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Luego le hace otra pregunta. Pudieron haber sido dagas a la conciencia de Judas para que se arrepintiese de su pecado. El Señor iba a llegar a la cruz, eso es indudable. Para eso había venido el Señor. Pero después de esto, que Judas se arrepintiese, porque el Señor le pregunta, ¿con un beso entregas al maestro?
con un beso le has entregado. Dice la palabra del Señor que son importunos los besos de que aborrece. Importunos los besos del que aborrece. Pero dice, fieles son las heridas del que ama. Tengo que explicar esto. Y la aplicación es más que obvia, pero tengo que explicar esto. No se refiere desde ningún punto de vista a la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. Como suele decirse por ahí, pégame, pero no me dejes. No, no es de esa forma. El esposo que ama a su esposa, por eso le pega. Entonces, si me pega, me ama, etcétera. Interpretaciones malas que existen en cuanto al amor. Cuando dice fieles son las heridas del que ama, queda explicada esta frase con lo que anteriormente ha dicho. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Las reprensiones muchas veces son como heridas. Muchas veces son como heridas. Mi mami solía decir, más vale pasar un rato colorado que 1000 descoloridos. Porque cuando hay una reprensión, pues a quién le gusta que lo reprenda, que le llamen la atención, que le digan qué está haciendo mal. Entonces siempre sale el color rojizo en nosotros, el ponernos nosotros de esta forma, ponernos colorados, como solemos decir, nos da vergüenza, no nos gusta. Entonces viene a ser la reprensión manifiesta, muchas veces viene a ser como una herida, pero cuando es con amor, cuando es con buenas intenciones para que nosotros mejoremos en nuestro actuar día a día, hermanos, esto viene a ser de bendición para nosotros porque dice la palabra de Dios que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, pues son fieles las heridas de aquel que ama, pero son importunos los besos de aquel que a escondidas lo aborrece. Es probable que le dé la mano de frente, es probable que le hable con palabras amables de frente. Son actos que pueden evidenciar amor, amistad, concordia, comunión con la otra persona, pero en realidad por detrás le están clavando una daga. Le están clavando una daga. No, al contrario, dice que el amor nos va a llevar a tener una reprensión manifiesta. Y luego dice, ese, ese, si ama esas heridas, van a ser buenas, van a ser, nos van a venir a aliviar a nosotros. Imagínese usted que estamos, se está quemando una casa, se va a quemar la casa. Yo me di cuenta cuando empezó el incendio, me di cuenta, la persona es mi vecino, usted es mi vecino y se está quemando su casa. Y entonces yo vengo y le digo al otro día, cuando se quemó todo, usted todavía con las cenizas en su rostro, y le digo, mire, la verdad es que yo sí me di cuenta en qué momento inició el fuego y la verdad si bien se pudo haber apagado. Entonces, ¿por qué no me dijo? No, lo que pasa es de que no quise despertarlo. No, es una evidencia de aborrecimiento, de querer que esa persona se haga daño o se haga daño en sus bienes. Entonces, esa actitud egoísta de callar, mejor dicho, cuando puede gritar y hablar a la otra persona para que no corra peligro su vida, eso es muestra de amor. Eso es muestra de amor. Uno de los calificativos que la comunidad LGTBQ tiene en contra de los predicadores cristianos es que tienen mensaje de odio, tiene homofobia u otras expresiones, pero en realidad
es un mensaje de odio o sería un mensaje de odio si viendo su situación, sabiendo la situación en que se encuentra y aún así callar o darle una palmada para que siga adelante, sabiendo que se va a enfrentar a un Dios que es santo, justo, pero que ahora le está dando la oportunidad al cambio. Entonces, pues no es un mensaje de odio, en realidad es un mensaje de amor para hacerle saber en la situación que se encuentra. De tal manera que si una persona está mal, dígaselo, predíquele. Si no es creyente, predíquele, háblele. Si un hermano en Cristo está mal, pues háblele también. Pero ojo, mucho ojo, dígaselo, dígaselo a él. No lo ande regando con todo el mundo, porque eso ya se convierte en otra cosa. Eso no es reprensión manifiesta. Eso ya se convierte en chisme. Y eso es falta de amor. Y eso es pecado delante del Señor. De tal manera que si alguien anda mal, dígaselo. Pero ojo, dígaselo a él. No lo vaya a estar regando por todos los lados, porque eso es una falta de amor, eso se convierte en chisme. Otra manera en que encontramos en la palabra de Dios para amar es con acciones concretas. Es con acciones concretas. El amor en la palabra del Señor lo vemos nosotros como una toma de decisiones, como una toma de decisiones. Le leo en el Evangelio capítulo número 5, el versículo número 43, le voy a leer a partir de allí, y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está en Levítico 19:18. Pero en Levítico 19:18 solamente está, amarás a tu prójimo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos a amar con acciones concretas. No sé si es cierto, yo no lo he leído, pero a Martín Lutero se le atribuye una frase que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así de que no se ama con buenas intenciones, no se ama solamente con suspiros, no se ama solamente con estoy pensando hacer, quiero ir, quiero hacer, sino haciendo con acciones concretas. Y dice la palabra del Señor, pero yo os digo, y el Señor nos presenta 4 acciones que nosotros podemos y debemos de hacer al momento de demostrarle amor a nuestro prójimo, versículo 43, pero demostrarle amor también a nuestro enemigo. Y ya vamos a ver por qué. Pero yo os digo, primera acción concreta, amad a vuestros enemigos. 2, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La muestra de amor, la acción concreta que nosotros vamos a tener hacia la otra persona está en relación a la actitud que ella tiene, la actitud beligerante que va a tener con nosotros. Y dice que a los enemigos nosotros los vamos a amar. ¿Qué es lo que busca un enemigo? Nunca va a buscar el bien un enemigo. El enemigo siempre nos va a buscar
algo en que vamos a tropezar. Y si estamos hablando, siempre va a buscar en qué nos vamos a equivocar. Y si estamos actuando, siempre va a buscar en algo que nosotros no vamos a hacer bien. ¿Para qué? Para resaltarlo allí. Pero el Señor nos dice que en proporción de la actitud que el enemigo tiene con nosotros o que la otra persona tiene con nosotros, entonces nosotros lo vamos a amar. Si el enemigo siempre va a buscar hacernos daño, nunca nuestra mejora, nosotros vamos a amarlo buscándole la mejora a esa persona. Otra forma en que nosotros vamos a amar es bendiciendo. Bendiciendo, dice, bendecid a los que os maldicen. Estas personas con palabras o con acciones van a buscar siempre entregarnos a maldición, a maldecirnos. Pero nosotros con palabras y con acciones vamos a buscar cómo bendecirlos. Y dice, a los que les aborrecen, una persona que nos aborrece siempre va a buscar la manera de hacernos saber ese aborrecimiento que tiene él en su corazón. Pero el Señor nos dice, ustedes, por el contrario, van a repeler esa actitud haciéndole bien. Y luego dice que los ultrajan y los que los persiguen, ustedes deben de orar por ellos. Hermanos, esto no es solamente con los enemigos. Dice la palabra del Señor que a los enemigos, pero con ellos vamos a tener estas actitudes. Ahora imagínese usted cuánto más con los que nos quieren bien, cuánto más con los hermanos, cuánto más con ellos vamos a tener esa actitud nosotros. Dice la palabra del Señor que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. En Romanos, como que el apóstol Pablo nos amplía un poco lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Romanos capítulo número 12, Romanos 12, le leo el versículo número 19 en adelante. Dice, le leo el 17, hermanos. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Es decir, nos hacen un mal, nosotros no vamos a pagarle con un mal, ese mal que nos ha hecho. Existen 3 grados. Voy a empezar desde el más bajo, desde el más perverso, desde el más corrupto. Pero están aquellos que devuelven con mal un bien que les han hecho. Eso no tiene nombre, esa es una perversión y eso cualquier pagano lo sabe, cualquiera lo sabe. El pagar con mal un bien que nos han hecho. Está lo religiosamente correcto y es pagar con bien un bien que nos han hecho. Eso en el Antiguo Testamento se conoce como la ley del talión o el ojo por ojo y diente por diente. Pero está lo divinamente correcto. Está lo que Dios quiere lograr en nosotros y lo que Dios nos manda a nosotros, y es que nosotros paguemos con un bien un mal que nos han hecho. Que paguemos con un bien un mal que habíamos hecho. Hace años, un joven se vio inmiscuido debido a ciertos chismes y entonces le decía a los hermanos, a los padres y a este muchacho, al enterarse de quién fue quien empezó a regar todo esto, no lo van a aborrecer, oren por él y en cierta forma agradezcanle a él. En cierta forma agradezcanle, oren por él, oren por esta persona. Dice la palabra de Dios, no paguéis a nadie mal por mal. Al contrario, dice, procurad
Miren la diligencia, miren la acción, miren la solicitud que usted y yo vamos a tener. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí ya no solamente es con el que nos quiere hacer mal, sino con todos los hombres creyentes en Cristo Jesús. Y yo siempre pongo un orden. Primero la familia, luego la familia de la fe y luego a todos los hombres, porque ese orden lo establece la palabra de Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo puedo tener esa disposición a la paz, pero yo no mando en la disposición de los demás. Entonces, dice la palabra de Dios que en lo que es posible, en todo lo que es posible de mi lado, porque yo no voy a obligar a las demás personas a que tengan esa buena disposición. Entonces, si es posible, en todo lo que esté de mi alcance, voy a procurar lo bueno delante de todos y en cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz con todos los hombres. Me atrevo a afirmar que incluso los límites que un enemigo nos ponga y respetar esos límites también es una muestra de amor. También es una muestra de amor. No estoy motivando para que se aleje de esta persona, no, sino por el contrario, a respetar los límites que esa persona ya demostró que le ofenden y por eso él los pone. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego viene con acciones más concretas aún. Ya nos dio acciones concretas, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres y no se vayan a vengar ustedes, sino déjenle el trayecto de la justicia, déjensela a Dios. Ahora dice, así que es la conclusión del apóstol Pablo de lo que ya nos ha dicho. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice la palabra de Dios, dale de comer, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si está teniendo necesidad, mire las acciones concretas. Usted lo va a bendecir. O sea que lo que el Señor Jesucristo nos enseñó allá de bendecir, de amar, de orar, aquí vemos nosotros las acciones más claras, más concretas. No es solamente de te bendigo, voy a orar por ti, solamente eso. Está bien, manifiésteselo, pero hacerlo otra vez con acciones concretas. Hay algo que me he dado que ahora el Señor le bendiga o Dios le bendiga. Hay algunos que la utilizan como una forma de insultar a la otra persona. La otra vez iba en el Transmetro, me di cuenta de esa actitud y alguien se quedó desocupado allí en un asiento en el Transmetro y dos personas, dos señoras, se pelearon por el asiento y hubo una que le ganó a la otra se quedó en el aire, la pobrecita. Y se voltea, la que no logró el asiento, se voltea y le hace una cara y le dice, Dios la bendiga, o yo me sonreí en mis adentros y me dije, mejor le hubiera dicho lo que ella quería, para qué iba a sacar a Dios allí.
Mejor le hubiera dicho lo que ella sentía en su corazón. Pero le dice que Dios la bendiga, ¿oyó? Una forma de insulto en realidad. No, no es solamente Dios te bendiga, es con acciones concretas. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si esto es así en cuanto a los enemigos, imagínese usted qué es en cuanto a los hermanos. ¿Y qué es en cuanto a la familia? Imagínense usted ese grado de la escala de gente prioritaria del que le mencionaba, la familia de la fe y luego todas las personas. Si es así en cuanto a nuestros enemigos, cuánto más en cuanto a nuestros hermanos, cuánto más en cuanto a nuestra familia. Pablo escribe, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es de que, ¿cómo demostramos amor? Demostramos amor otorgando el perdón. Y esto se puede ver de dos formas. Uno, perdonando cuando a nosotros nos han hecho un daño. O dos, cuando nosotros llevamos al hechor, lo llevamos hacia el Señor para que el Señor le perdone y con eso cubriremos multitud de pecados. Otra forma en que nosotros vamos a demostrar amor es con reprensión manifiesta, pues dice la palabra de Dios que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, porque fieles son las heridas del que ama e importunos los besos del que aborrece. Pero una tercera forma que tenemos para amar es con acciones concretas, con acciones concretas. Quedémonos acá, vamos a seguir meditando en esta nuestra serie, Andadero a su mandado, al cual queda usted cordialmente invitadas para esa meditación. Quedémonos acá y que el Señor bendiga sus palabras. Amén.